buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy es jueves y los jueves tenemos preguntas del público, así que pregunten todo lo que quieran. Este segmento lo tenemos 2 veces por semana, normalmente martes y jueves, así que es la oportunidad para preguntar. Y por supuesto vamos a hablar de la captura del monstruo, de la Fiscalía de Cabeza, de cómo va la censura a Santibáñez y la defensa cerrada que ha hecho el régimen del ministro de Justicia. De todo esto va el programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, y capturaron al monstruo. Eric Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, el líder de los injertos del norte, fue capturado en la localidad de San Lorenzo, a unos 15 kilómetros de Asunción, en Paraguay. Este ha sido un trabajo de la policía paraguaya. Alias El Monstruo venía siendo seguido en un periplo internacional hace algunos meses, cuando el ministro del Interior era todavía, el actual ministro de Justicia era todavía ministro del Interior, dijo a los medios que ya lo tenían ubicado en Brasil. Obviamente el monstruo huyó. Esta vez ha sido capturado. Esperemos que Paraguay lo expulse para no tener que pasar por un largo proceso de extradición, que en todo caso no será tan largo si es que se da. A la espera de esa información estamos todavía. Ayer, en esta localidad de San Lorenzo, la policía paraguaya rodeó la vivienda de este criminal responsable de un sinnúmero de órdenes para matar, sicariato y extorsión. Y además, un sujeto que se jactaba en TikTok, en redes sociales, de que la policía no lo atrapaba, de que él podía más que la policía. $500,000 de soles es la recompensa que se ofreció, que espero se la entreguen a la policía paraguaya, que es la que lo ha capturado. Porque lo que ha contado la policía paraguaya es francamente sorprendente. Esto lo hizo público ayer un periodista muy serio en Paraguay, el periodista Iván Leguizamón, que es parte del staff del medio ABC, señaló que al monstruo casi, ¿no es cierto?, se les escapa porque la policía peruana le avisó que los injertos, no se llaman los injertos del Cono Norte, así se llama la banda, ¿no es cierto?, tienen aparentemente un pie dentro de la Policía Nacional. No hay otra, explicación. El periodista del medio paraguayo ABC Digital sostuvo algo que también sostiene un policía en el lugar de los hechos y está grabado. Miren, lo teníamos cercado, llamamos a la policía de Perú para corroborar cierta información e inmediatamente vimos que recibían llamadas donde estaba ubicado el monstruo y este se disponía a huir. ¿Cómo? La policía paraguaya solo estaba llamando a la policía peruana para corroborar alguna información de identidad y el sujeto comienza a moverse en la casa para huir. ¿No es raro? Rarísimo, ¿no? Por eso digo, los 500,000 soles, por favor, a la policía paraguaya. Porque a la policía peruana no hay que darle nada. Es un desastre, aunque por supuesto el actual ministro del Interior ha querido atribuirse el triunfo. El anterior ministro del Interior, el señor Santibáñez, ha querido atribuirse el triunfo también. Pero ese es un triunfo de la policía paraguaya. Esa es la verdad. Y que sirva de lección a todos estos criminales
cuando salen del Perú, los atrapan. ¿Ustedes se han dado cuenta? Cuando salen del Perú, los atrapan. En Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en todas partes los atrapan. Son los que están dentro del Perú prófugos los que no encuentran nunca, como veremos hoy. Muy bien. Y luego de este triunfo, ¿qué ha pasado en la Fiscalía? Bueno, ayer la doctora Delia Espinosa reapareció en el programa Epicentro y salió con todo. ¿Ok? Ha dicho que la Junta Nacional de Justicia su conducta es propia de una banda criminal. Qué fuerte. Ha dicho, no es normal que un grupo de juristas, de supuestos juristas, actúe de esa manera. Ahora están buscando en el Congreso inhabilitarme, obvio, pero se los dijimos. En el fondo todos me tienen miedo. ¿Por qué le podrían tener miedo a Delia Espinosa? Porque la fiscal de la Nación es la encargada de investigarlos, pues, y de acusarlos o denunciarlos ante el Congreso para que luego el Congreso les levante el beneficio de antejuicio y puedan ser procesados. Hoy el Congreso es un espacio de politización de la justicia, donde los amigos del régimen son exonerados y los enemigos del régimen son inhabilitados hasta por 10 años. Eso es lo que se pretende hacer con Delia Espinosa, por si acaso, que ya presentó su acción de amparo y está esperando la cautelar correspondiente. También ha dicho que lamentablemente Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos tienen a portas una jubilación el próximo año, cumplen 70 años, y eso los ha llenado de miedo, pero que si tienen miedo no deberían ser fiscales, lo cual también es verdad. Así las cosas, ha reaparecido también ya en medios, ya como fiscal de la Nación interino, Tomás Saladino Gálvez, para contradecirse a sí mismo. ¿Cómo? Primera contradicción. Anuncia que no va a remover a José Domingo Pérez ni a Rafael Vela de los casos Lavallato. Cuando no era fiscal, cuando estaba luchando por su reincorporación, dijo en una entrevista que si fuera fiscal de la Nación, los vota en el día. En el día. Así lo dijo. Ahora ha dicho que no, porque José Domingo Pérez está en el juicio oral de Susana Villarán. Por favor, y antes también estaba en otros juicios orales. Estaba en el juicio oral del caso Cócteles, estaba en el juicio oral, la fiscalía, de otros casos. En el caso de Ollantumala. Entonces, no. Lo que sabe es que políticamente es impopular, y ya se les va a ver el fustán pues, de todos los colores, si remueven a José Domingo Pérez y a Rafael Vela, cuyo peligro para el caso Fujimori va a quedar pronto disminuido porque ahorita el TC le archiva el caso a Keiko Fujimori. Entonces, ¿para qué los va a sacar? Claro, para solucionarle el problema al APRA, al PPC, sí, puede ser. Pero con el caso Cócteles, desestimado por el Tribunal Constitucional, porque no era delito recibir fondos de campaña en una falta administrativa antes del 2019, se caen todos esos casos políticos. ¿Quién queda? La Villarán, que la frían, ya está. PPK, bueno, está viejito, no lo van a llevar a juicio oral, y ya está. ¿No? Entonces ha cambiado de estrategia. Y luego, en la entrevista con Lucar, ha dicho lo siguiente para Exitosa, que van a continuar investigando. Van a continuar investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santibáñez. Ojo, el Ministerio Público sí puede continuar investigando a todos, pero es el fiscal Tomás Saladino Gálvez el que investiga específicamente a Juan José Santibáñez. ¿Por qué? Porque el hermano de la presidenta no tiene beneficio de antejuicio porque no es funcionario público y lo puede seguir uno investigando, el caso de los Guayquis en la sombra, en cualquier fiscalía competente. No tiene el beneficio de antejuicio. En cambio, a Juan José Santibáñez, a sus 12 carpetas y el temor de tener la 13ª, como vimos ayer, solamente le compete al fiscal de la Nación, ¿no es cierto?, conducir esa investigación. Por lo tanto, yo así
les digo con toda sinceridad que sí creo que el señor Tomás Aladino Gálvez va a comenzar a archivar todo lo que pueda archivar. Y tiene que apurarse, porque la cautelar de Delia Espinosa puede salir en cualquier momento. Y esa cautelar la regresa a la Fiscalía de la Nación. ¿Es una fiscalía de cabeza? Sí, es una fiscalía de cabeza. Pero es lo que tenemos hoy. Y, claro, si tú tienes poderes en conflicto, vas a tener esto. Porque los que toman la decisión están en conflicto. De un lado el Poder Judicial, de otro lado la Junta Nacional de Justicia. Y en el medio del Congreso. Ya sabemos para quién juega. Creo que Gálvez ha tratado de bajar la imagen de ser parte del pacto lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Cuando trataron de imponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, él dijo que no se podía, que el artículo 158, que Delia Espinosa tenía razón. Pero luego ha dicho que no es muy competente, ¿no? Que no está calificada, que no está a la altura. Cosa que ha respondido Delia Espinosa también, hay que decirlo con mucha firmeza, ¿no? Sobre todo comparando alturas. En todo caso, esto es lo que ha anunciado ayer. Que no archiva nada, que todo lo sigue investigando, que Vela y José Domingo Pérez siguen ahí, que hay juicios orales que atender, que nada cambia. ¿Qué les ha puesto? Que en el momento en que sepa que regresa Delia Espinosa, archiva todo lo que puede. ¿Por qué? Porque a él le han archivado todos los procesos de los cuellos blancos. ¿A dónde? En el Congreso, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, y le han confirmado casi todo en la comisión permanente. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Hay, como se dice popularmente, que corresponder, pues. Apenas Delia Espinosa tenga avisos de regresar a la Fiscalía, Tomás Aladino Gálvez, como la lámpara maravillosa, desaparece todo. Todo lo que incomode a aquellos que lo ayudaron en el Congreso de la República. Y vaya que lo ayudaron, porque ahí están las llamadas. Y ustedes pueden escucharlas. Son bien claras. Él dice que no, que cada llamada significa una cosa distinta a lo que usted está escuchando. Sí, claro. Y mientras tanto, en el Tribunal Constitucional le dan la razón nuevamente ¿a quién? A Dina Boluarte. Esto es genial, porque el Tribunal Constitucional, que le encanta confundir periodistas desinformados, saca una resolución diciendo que el recurso presentado por Dina Boluarte es improcedente. ¿Ok? ¿Qué había pasado? El Tribunal Constitucional hace unas semanas dijo que Dina Boluarte no podía ser investigada. Claro, no dijeron que Dina Boluarte no podía ser investigada. Dijeron que quien ocupara el cargo de presidente de la República no podía ser investigado durante su mandato. Salvo pedidos de información. Pero no allanamiento, testimonial, nada. Nada. Pedidos de información. Entonces la defensa de Dina Boluarte se apersonó al proceso y dijo, queremos que nos diga cuántas veces pueden pedir información. Porque si piden más de una, ya es mucho. ¿Qué les parece? O sea, le mandas un oficio al presidente de la República a preguntarle algo, más de una, y es ofensa. ¿Qué tal? Y el Tribunal Constitucional contestó que la señora Dina Boluarte no era parte en el proceso. La parte era el Poder Ejecutivo que no se había presentado. Y por lo tanto, en lo que respecta a Dina Boluarte, la respuesta era improcedencia, porque no es parte en el proceso. Se había personado como tercero con interés, pero no es parte en el proceso. Sin embargo, querían aclarar que la Fiscalía no podía pedir más de 2 veces información. 3 ya es molestar, pues. 3 es acoso. 3 es acoso. Buen estándar, ¿eh? Por si acaso, señores del TC, a mí la pestilencia ha ido a mi casa 8 veces, ¿eh? Por si acaso.
Pero en el caso de la señora presidenta, pedirle 2 veces información más que suficiente. Además está tan mal redactado porque dicen por una única vez, máximo 2. No sé quién redacta ahora en el Tribunal Constitucional, pero si es por una única vez, máximo 2. Tienen un problema de consistencia en la oración, ¿no? Pero no se le puede pedir más información a Dina Boluarte. ¿Qué tal? Así la señora robe delante de todo el país. El problema es que en un año Dina Boluarte no va a estar sentada en la presidencia. Eso lo tenemos los demócratas bastante claro, ¿no? Va a haber otra persona. Y si hay otra correlación de fuerzas en el Congreso, si el pacto es minoría y quiere vacar a ese presidente, el que venga, no se le puede investigar. Cortesía de Dina Boluarte, el TC y este Congreso. Pausa y regresamos con el blindaje a Santibáñez del lugar menos esperado, de la presidencia del Consejo de Ministros. Volvemos con eso. El Perú no solo brilló en el Mundial de Desayunos con su pan con chicharrón, también dio un gran paso. Ya tenemos 5G. El 12 de septiembre, el NTC adjudicó espectro en la banda de 3.5 GHz a 4 operadores, habilitando redes de calidad y poniéndonos al nivel de países vecinos. Tener 5G significa espectro continuo con 100 MHz por operador, lo que permite redes standalone. También compromisos sociales. Más de 1.500 localidades rurales accederán a Internet móvil por primera vez, beneficiando a 140.000 peruanos. El despliegue priorizará colegios, hospitales, universidades públicas y sedes deportivas. El 5G es desarrollo, no solo en telecomunicaciones, sino también en el cumplimiento de los ODS. En educación, facilita laboratorios virtuales, clases y evaluaciones en línea sin latencia. En salud, permite telemedicina en tiempo real, imágenes médicas y monitoreo remoto. Trabajo decente, industria e infraestructura, habilita minería, agroindustria y logística 4.0 con latencias ultrabajas. Reducción de desigualdades, ciudades sostenibles, conecta con banda ancha a zonas rurales donde la fibra no llega. Pero el reto recién empieza. Necesitamos un despliegue eficiente, cerrar brechas de habilidades y asegurar compromisos. Pan con chicharrón y 5G son 2 símbolos de lo que el Perú logra al unirse. Y me acaba de llegar una noticia importante de la Fiscalía, ¿no? Con reserva, por si acaso, porque la fuente nos pide reserva. Pero se nos ha informado que Tomás Aladino Gálvez sí ha pedido algunas renuncias, ¿ah? Ha pedido las renuncias, no ha destituido. ¿Y a quién le pidió la renuncia? A los fiscales adjuntos supremos de la Fiscalía de la Nación. A todos los que son adjuntos supremos adscritos a la Fiscalía de la Nación les ha pedido su renuncia. Es decir, no les ha considerado el rango. Vamos a ver si renuncian o no, o cómo se desarrolla esta noticia en las próximas horas. Tal vez los fiscales adjuntos supremos adscritos a la Fiscalía de la Nación cuenten algo más. O Tomás Aladino Gálvez diga que está en un proceso de reestructuración de la Fiscalía y por eso tiene que sacar a todos los adjuntos. Muy bien. Vamos con la protección al ministro Santibáñez. Como ustedes imaginarán, se especuló que el primer ministro, el señor Eduardo Arana, estaba un poco molesto. Obviamente, su voz apareció en un audio. La persona que es familiar del ex policía Marcelo Sanirrosas, alias El Diablo, pide que lo cambien de ubicación dentro del mismo penal de Trujillo, en la oficina del ministro del Interior. El ministro del Interior llama al entonces ministro de Justicia, el señor Eduardo Arana. Le pide el favorcito y Eduardo Arana le contesta, ahorita mismo lo veo. Eso está grabado. ¿Quién grabó? El familiar de El Diablo. Eso está grabado. Lo ha escuchado todo el Perú. Todos presumimos que Arana le iba a decir, oye hermanito, dado que es de los hermanitos, oye hermanito, hasta acá fue, ¿no? Te has dejado grabar. Pero no. No. Escuchemos lo que dijo el ministro Eduardo Arana.
Continuamos con Melissa Landa, de La República. Sí, buenas tardes. Para el Premier, la pregunta. Ahora que se ha presentado una nueva moción de censura contra Juan José Santibáñez, ¿cuál es su análisis de la situación ante el hecho inédito de que el gobierno de Dina Boluarte podría ser el primero en contar con un mismo ministro censurado 2 veces en carteras diferentes durante un mismo periodo? Yo no me voy a referir a la especulación sobre el resultado de lo que usted señala. Lo que yo sí puedo decirle objetivamente que desde la perspectiva de la Constitución y obviamente respetando el reglamento del Congreso de la República, todos los funcionarios públicos están sometidos al control político de los poderes del Estado. Y en esa visión somos respetuosos de las acciones que dispongan los señores congresistas. Sin embargo, sí quiero llamar la atención de que la acción que muchas veces es reactiva, es a propósito de algún programa o de alguna denuncia que no está corroborada y en el cual incluso muchas de estas acciones que hoy se pregonan pretenden criminalizar de antemano la acción de un funcionario y ahora de un ministro. Yo creo que hay que tener mucha cautela en asumir a priori y responsabilizar de manera directa a un determinado funcionario sobre ciertas acciones que solamente están ahora en el marco probablemente de un reportaje, de un informe periodístico, pero que no se encuentran corroborados en la realidad y mucho menos corroborados en el ámbito de la justicia. Así es que, partiendo de ello, retomo nuevamente lo he dicho al inicio, los señores congresistas y el Congreso de la República, en el ejercicio de su control político, pueden disponer las sanciones que correspondan, incluyendo las mociones que consideren pertinentes, y desde luego nosotros como ministros aceptamos respetuosamente estas decisiones. ¿Qué tal blindaje, no? La culpa la tiene la prensa, que dice cosas sin corroborar. A ver, son audios con la voz de Santibáñez, aunque niegue su voz y Arana niegue su voz también. Los hemos escuchado. En la tesis del señor presidente del Consejo de Ministros, primero tendría que haber un proceso penal, una condena, y luego el señor ministro Santibáñez tendría que renunciar o tendría que ser censurado. Bueno, ese no es el control político dentro del Consejo de Ministros, por si acaso. Basta con el escándalo, por si acaso. Porque está claro, pues. Ahora, ¿por qué el señor Arana defiende al señor Santibáñez así como lo acabamos de ver? Hemos puesto el byte completo con la pregunta de la reportera de La República. Dicen que porque son hermanos masones. Aunque Santibáñez no ha logrado un grado importante en la masonería, Eduardo Arana sí. Es probable. Y porque además Eduardo Arana es, además de primer ministro, el abogado, digamos, de confianza actual de Dina Boluarte. Recuerden ustedes que la señora presidenta solo ha tenido como presidentes del Consejo de Ministros abogados. Siempre. Siempre. Chequen. Angulo, Otárola, Adriancén, Arana. Todos son abogados. Entonces, esto parte de una estrategia legal de defensa de Santibáñez. ¿Qué le debe la señora presidenta Santibáñez? ¿Qué le sabe? Debe ser mucho para una defensa como la que acabamos de escuchar. Porque reitero, los audios los ha escuchado todo el Perú. Y hablando de audios, hay uno muy famoso que es la conversación en el Chifa entre el capitán Junior Izquierdo y el señor Santibáñez, donde se habla del cofre, donde se habla de la protección a Vladimir Cerrón, a quien nadie encuentra, porque ese no se ha ido a Paraguay, ni a Brasil, ni a Colombia, ni a Ecuador, porque ahí sí lo encontrarían, ¿no? Acá nadie lo encuentra. Pero ayer ha tenido un revés el señor Vladimir Cerrón. ¿Dónde? En el Poder Judicial. Había planteado un habeas corpus para decir que, bueno, ya le tocaba salir en libertad, que no podía seguir con prisión preventiva. Tiene una prisión preventiva pendiente. Y le dijeron, no. No. No le anularon, ¿no es cierto?, la orden de detención
y la detención preventiva. Querían cambiarla por comparecencia, le dijeron no. Ahora, claro, probablemente va a apelar a la Corte Suprema, pero probablemente para entonces el señor Cerrón ya haya sido condenado en alguno de los procesos. Acuérdense ustedes que tiene el caso de los dinámicos del centro o los tiranos del centro y por lo tanto, tarde o temprano, ese procedimiento va a culminar. Va a seguir preso. Aun cuando hay que decirlo, quiere participar en las próximas elecciones como candidato presidencial. Muy bien, ¿qué más está pasando alrededor de la censura a Santibáñez? Algo raro. La congresista Katy Ugarte, de Juntos por el Perú, Voces por el Pueblo, le preguntaron ayer en el Cusco por varios temas. Y los colegas en el Cusco se pusieron muy molestos porque la señora no contestaba. Le preguntaban por la ley de AFP y decía yo voté a favor del retiro, pero no contestaba sobre la ley. Le preguntaron sobre la censura a Santibáñez y no pudo decir sí, voy a votar a favor de la censura. Raro, ¿no? Porque se trata de una congresista de Juntos por el Perú, que debería ser pues oposición al pacto que está en el poder. Y eso no quedó claro ayer. Ya viene la censura. Al momento de votar, vamos a ver los votos. Y en los votos veremos quiénes apoyan la permanencia de Santibáñez hasta el próximo 12 o 13 de octubre, donde tiene que renunciar porque quiere ser senador. O aparentemente quiere ser senador. Muy bien, dos cortitas de la política nacional también. Yo me había olvidado de mencionar esta, pero es interesante. El señor Arturo Fernández, que fue alcalde de Trujillo y que postula a la presidencia, porque aparece en algunas encuestas, ha sido sentenciado a 1 año de cárcel por difamación. Esto en agravio de un trabajador municipal, Julio Mirillas Rodríguez. Lo que es raro es que normalmente una sentencia por difamación no tiene prisión efectiva, porque la pena máxima ahora es 4 años. Y como ustedes saben, ya se ha modificado el Código Penal para que toda pena menor a 5 años no tenga prisión efectiva. Sin embargo, siendo reincidente, porque Arturo Fernández tiene ya 3 sentencias por difamación, lo conocen como el loco de Moche, el loco de los huacos eróticos, ¿se acuerdan? Gigantes. Bueno, tiene que cumplir. Él ha culpado, por supuesto, a César Acuña y a Humberto Acuña, pero está sentenciado. ¿Cómo afecta esto su proceso para ser candidato presidencial? Eso lo vamos a ver en las próximas semanas. La Constitución habla de delito doloso. Vamos a ver si difamación es delito doloso o no. Hay algunos que señalan que no. ¿Qué más hemos tenido? López Aliaga, el jurado electoral especial de Lima Centro, abrió los ojos y vio que en las redes sociales Rafael López Aliaga se promueve utilizando las redes sociales de la Municipalidad de Lima. Promueve su imagen personal con su sombrerito celeste, con su polo celeste y promueve sus actividades políticas. Es raro, ¿no?, lo del jurado electoral especial, porque han visto las redes sociales y han dicho que ha violado la neutralidad electoral más de una oportunidad. ¿Cuál es la sanción? Una amonestación. Pero en el caso de los carteles que están por todo Lima, el jurado electoral especial es ciego, porque bastó que Rafael López Aliaga dijera, yo no sé quién los ha puesto, para que dijeran, no, ahí sí no ha violado la neutralidad electoral. Hay carteles, por favor, por todo Lima y por todo el Perú, con los nombres de los alcaldes de Renovación, que supuestamente son los que promueven Rafael López Aliaga, presidente. Vayan a Cieneguilla, ahorita. Es increíble la cantidad de carteles que hay. Y se supone que está prohibido. Se supone. Y por todo Lima, y reitero, por todo el Perú. Ciegos.
Muy bien, nos tenemos que ir a la pausa y viene nuestro esperadísimo segmento, Preguntas del Público. Yo contesto lo que sé. Lo que no sé, no contesto. Volvemos. Preguntas del público. No se olviden, por favor, de darle like al programa. Lo voy a tener que repetir más seguido porque de esa manera el algoritmo nos beneficia. Pero muy bien, vamos con la primera pregunta. A ver, Mauro Luis Vento Mesa. Buenos días, doctora Rosa María. Consulta. Si la fiscal Delia Espinosa ganara un amparo en primera instancia, ¿volvería como fiscal de la Nación o Suprema? ¿Los efectos serían recién en segunda instancia o en la primera? Yo creo que todo depende de la cautelar. Es decir, si ella pide una cautelar primero y le dicen repóngase porque se han vulnerado sus derechos, hay que ver en qué términos además la reponen. Entonces todo depende de la cautelar. ¿Ok? Lo que tenemos que esperar es una cautelar. La cautelar puede salir muy rápido. Debería, en teoría, salir muy rápido. Si esa cautelar, dice, se le repone en todo, porque ella fue elegida fiscal de la Nación, se tienen que reunir los fiscales supremos y decidir si va a ser fiscal de la Nación o no, porque la decisión depende de quién, solo de los fiscales supremos, no de la Junta Nacional de Justicia, no del Poder Judicial. ¿Ok? El Poder Judicial puede habilitarla a que regrese con todo, pero la última decisión la tiene la Junta de Fiscales Supremos. Ahora, ella puede ganar en primera instancia, obviamente, la Junta Nacional de Justicias se presenta en el proceso, impugna, ¿no es cierto? Pero depende de la resolución también. Si le dan la cautelar, y ojo, lo ideal para Delia Espinosa, igual como sucedió con Soraya Dávalos, es que gane en dos instancias en el Poder Judicial, porque así no va al Tribunal Constitucional. Tú normalmente tienes el derecho a ir al Tribunal Constitucional cuando no te dan la razón. Pero en este caso, podría ahorrarse el derecho a la doctora Delia Espinosa si no le dan la razón con este Tribunal Constitucional. Porque no le van a dar razón con este Tribunal Constitucional de ninguna manera. Muy bien, siguiente por favor. César Villarreal, además nos hace una donación. ¿Quién legisla los procesos penales? ¿El TC o el Congreso? El Congreso. El Congreso es el legislador. El Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código Civil, el Código Procesal Civil se aprueban por ley. ¿Quién hace las leyes? El Congreso. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Cuando se lo requieren, no de oficio, solo cuando hay un proceso, ¿ok?, discute si la norma es constitucional o no. Si lo hace para todos, se llama acción de inconstitucionalidad. ¿Ok? Hay algunas personas en la Constitución habilitadas para decirle al Tribunal Constitucional, oye, dime, ¿esta ley que ha aprobado el Congreso es constitucional o no? Y esas personas son el presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, ¿no?, los colegios de abogados, 50.000 ciudadanos. Esos son los que tienen título para pedirle al TC, oye, dime si es constitucional o no. Solo ahí el Poder Constitucional puede pronunciarse. Solo ahí. ¿Ok? Lo otro es que yo particular, ¿no es cierto?, han vulnerado mi derecho. Si es mi derecho a la libertad, habeas corpus. Para todos los demás derechos, amparo. Así funciona. Entonces, el proceso penal lo legisla el Congreso. ¿Qué ha hecho el Congreso en los últimos 2 años? Modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal para beneficiar al crimen organizado. Parte del problema que tenemos hoy. Siguiente pregunta, por favor.
Eduardo Parra. Buenos días, Rosa María y equipo. ¿Crees que el destino del país en realidad se define en primera vuelta? El Congreso y Senado concentran casi todo el poder. ¿No es mejor enfocarse quiénes serán sus integrantes? Absolutamente de acuerdo. Sobre todo el Senado. El Senado es, en el nuevo esquema constitucional, un tapón, como es el fiscal de la Nación o la subcomisión de acusaciones constitucionales. Son tapones. Tú tienes que pasar el obstáculo del Senado para lograr ser ley. Si no, no eres ley. Entonces, el Senado tiene un poder enorme. Los 60 senadores pueden bloquearte todo, lo que quieran. Y finalmente es el Senado el que revisa el trabajo de diputados. No tiene iniciativa legislativa, pero al revisar puede rehacer una norma de una forma completamente distinta. Entonces lo que importa al final del día es quién tiene la última palabra, y la última palabra la tiene el Senado. Así de claro. Así de simple. El Senado no puede ser disuelto, nunca. La Cámara de Diputados sí, aunque ya eso es irrelevante porque la cuestión de confianza quedaba abolida en la práctica. Eso es lo que tenemos. Un Congreso que no se puede disolver, con enormes poderes, y que puede vacar simple y llanamente por los votos, casi sin expresión de causa. Diciendo no nos gusta, chao. 2/3 en la Cámara de Diputados, 2/3 en la Cámara de Senadores, para afuera el presidente. El primero, el segundo, bueno, el que es presidente, el primero vicepresidente, y el segundo vicepresidente no, porque ahí sí se tiene que disolver el Congreso y llamarse a nuevas elecciones. Completo. Completito. Entonces ahí no les conviene. ¿Quién es segundo presidente en cada lista y quién es senador en el Perú? Es lo clave para ver si vamos a tener un gobierno que dure 5 años o no. Así de simple. Porque las fuerzas políticas, si no les conviene o no les gusta a aquel por el que nosotros votamos, lo van a sacar de todas maneras. Han armado un esquema para ese fin. ¿Ok? Están todos advertidos. Siguiente, por favor. Calvin Sir. Buen día. ¿Qué opina que Porky regaló motos a Puno y ahora Keiko también viajó a Puno, cuando ambos blindaron a las denuncias de las matanzas ocurridas ahí? Yo creo que Puno los va a recibir con el cariño que merecen. ¿No? El problema es este. Son perfectamente conscientes ambos candidatos de que el sur andino no va a votar por ellos. Perfectamente conscientes. Pero necesitan algo de votación en el sur andino. Algo, aunque sea poco, para que sume a lo que van a sacar en Lima, donde creen que son muy fuertes, o serán muy fuertes, creen por lo menos. Entonces tienen que hacer campaña. Pero dudo que tenga mucho resultado. Keiko Fujimori nunca ha podido. En campañas donde tenía más expectativa, como la del 2016, hizo campaña muy fuerte en el sur y prefirieron votar por Kuczynski. A ese nivel. Para los que digan que el sur es rojo. El sur tiene lo suyo, pero entre Keiko y Kuczynski votaron por Kuczynski. Siguiente, por favor. Elvis Joel Alvarado León. Donación también, muchas gracias. Buen día, doctora. Cuando se llegue a la democracia, como fue en el 2001, fue tan rápida, fueron detenidos el grupo Colino y otros personajes. Se espera algo así en el futuro. Ojalá. Ojalá. Lo que pasó en el 2001 es que el régimen pretendía quedarse 5 años más y ya tenía 10. Entonces, claro, cuando tú aspiras a la perpetuidad, las cosas no te salen bien, sobre todo porque para todos es claro que el proceso del 2000 fue un proceso fraudulento, ni libre, ni justa, ni transparente. Esa fue la resolución emitida por el grupo de observación.
Y en segundo lugar, Montesinos había adquirido tanto poder, pero tanto poder. Tenía comprado a tanta gente y se había tomado la molestia de registrarlo todo en video, que facilitó mucho la caída del régimen. Y porque hay que decir algo, el régimen de Fujimori tenía una oposición unida, una oposición mayoritaria de partidos políticos y unida. Y eso también facilitó mucho las cosas. Muy bien, siguiente. Iván Tagle. Buenos días, doctora. Dígame, ¿se puede revertir la bicameralidad en un próximo Congreso y un nuevo TC? Sí, claro. Necesitas una reforma constitucional. Eso necesita 2 legislaturas en las 2 cámaras. Los procesos de reforma constitucional que vienen van a ser muy complejos, pero muy complejos, porque necesitas la reforma constitucional en una cámara, 2 legislaturas, y en la otra cámara, 2 legislaturas. Con lo cual un proceso de reforma constitucional mínimo 2 años. ¿Se dan cuenta? No sé si permitan que la reforma aprobada en primera votación en una legislatura en diputados pueda pasar en primera votación a senadores. Tal vez. Y en simultáneo tramitarse en esa legislatura como segunda. Pero en todo caso sería año y medio. Va a ser lento, va a ser complejo. Hoy puede ser menos de un año. Porque si votas al final de una legislatura y al principio de la otra, ya tienes la reforma constitucional. Acá va a ser bastante más complicado por las 2 cámaras, pero sí, sí se puede. La pregunta es si se debe o no. Tener un esquema bicameral es, para la mayoría de las democracias, muy positivo. Y la gran mayoría de democracias en el mundo tienen sistemas bicamerales. El bicameralismo hace que los atropellos sean más lentos. Y como este es un Congreso que atropella, de repente hasta nos conviene. Ojo, la crítica al Congreso que se disolvió en 1992 era que era muy lento. Justamente. Y era, efectivamente, muy lento. Vamos a ver cómo nos va con un Congreso donde el Senado no tiene iniciativa legislativa. Siguiente, por favor. Eduardo Vizcarra. Estimada Rosa María, ¿qué opinión tiene sobre los jóvenes que se identifican como generación Z en el marco de las próximas elecciones? ¿Considera que podrán motivar y sumar a más jóvenes a participar? Yo creo que no hay política sin jóvenes, en ninguna parte del mundo. Y sobre todo los jóvenes universitarios, los que tienen educación superior. Son los grandes movilizadores del pueblo. Tienen la energía, el entusiasmo, la dedicación, el compromiso, la pasión, la generosidad. Sin jóvenes no hacemos nada. No puede haber partido político de gente mayor solamente. Necesitas juventud. La juventud te aporta alegría, te aporta esperanza, te aporta futuro, te aporta proyecto. Claro que tiene que haber juventud. A mí lo que me preocupaba mucho pospandemia era justamente eso, que la juventud peruana estaba apagada, preocupada por otras cosas probablemente, deseando migrar mucho, lamentablemente. Pero la juventud es esencial. Sin jóvenes no hay protesta. La protesta es juvenil por definición. Necesita sangre nueva, porque es el joven el que se rebela contra el status quo. El viejo yo aprendí a vivir con esto, pero el joven tiene la capacidad de resistir y decir no. Necesitamos a los jóvenes. Generación X, Y, Z. Salir a protestar es lo que toda persona de 18 años tiene que hacer con su vida. Yo le digo eso a mis alumnos siempre. Yo salía a protestar cuando tenía la edad de ustedes. Otras luchas. Pero salíamos a protestar contra la estatización de la banca de Alan García, por ejemplo. Luego, años después, ya contra Fujimori. Pero muchos años después. Pero la estatización de la banca fue la que le tocó a mi promoción.
Así que sí, hay que salir a pelear. Siguiente, por favor. Ada QR. Gracias por su programa, doctora Rosa María. Gracias por su donación. Fui a Santa Eulalia y vi un enorme pared en Santa Clara con un mural Cerrón presidente. ¿Esa es la opción de Perú Libre? Claro. No dice cuál de los dos, si Valdemar o Vladimir, pero no tienen otro. O sea, Vladimir Cerrón no confía en ningún cuadro. Pedro Castillo fue promovido por Perú Libre en la idea de que sacara algunos votos, pasara la valla y colocaran a algunos de ellos en el Congreso de la República. Nada más. Y eso es a lo que aspira Vladimir Cerrón hoy. Sabe que está perdido. Y además está prófugo. Hacer una campaña prófugo es bastante difícil. Así que probablemente su hermano, Valdemar, sea el candidato presidencial. Con una lista que lo incluya al Senado, probablemente. Y pintas hay, ojo, por todo el país. ¿Eh? Las más raras del mundo. Hay de todo. Siguiente, por favor. Armando Chapel. Buenos días, Rosa María. Mil gracias por tu programa. ¿Cómo lo han podido capturar al monstruo y no pueden capturar a Cerrón? Claro, es que Cerrón está en el Perú. Cerrón está, digamos, vigilado por la Policía Nacional de Perú. O sea, no lo van a capturar nunca, pues. Pero cuando salen del Perú, las posibilidades de captura son enormes. Y ustedes dirán, ¿pero por qué no capturan a Inostroza? Porque en Bélgica sí saben dónde están. Pero de acá del Perú no han agilizado nada. A ver, Inostroza ha perdido un proceso de extradición en España. Estaba listo para ser extraditado y se fugó a Bélgica. Se sabe perfectamente dónde está. El Estado peruano tiene que comunicarse con el Estado belga y solicitar su captura y deportación al Perú. ¿Hay alguien que se está ocupando del tema en el Ministerio de Justicia, donde estaba el señor Arana, que es ahora primer ministro y que tiene llamadas telefónicas para hablar de fútbol con Inostroza? No, nadie se ocupó nunca más. En el caso de delincuentes comunes, criminales de toda la haya, tenemos policía en todas partes del mundo que no quiere tener criminales extranjeros en su país. Obviamente, y si los están buscando en su país de origen, qué mejor que capturarlos lo más rápido que se pueda. Según un periodista paraguayo y un policía paraguayo en el lugar de los hechos, estando cercado el monstruo Eric Moreno, recibió llamadas que lo pusieron alerta y estaba listo para volver a huir. Y ahí ingresaron. La policía paraguaya solo le avisó a la policía peruana, a nadie más. ¿Qué les puedo decir? Vladimir Cerrón no lo van a encontrar nunca. El señor Santibáñez, que dice estar informado de todas las cosas, en la conversación con Junior Izquierdo le dice, entre otras cosas, que a Vladimir Cerrón lo sacaron en la maletera, en el cofre del auto presidencial de Dina Boluarte. Él lo dice, no yo. Siguiente, por favor. Paolo López Botger. Buenos días, espero se encuentre bien. ¿Es probable que Castillo salga en libertad y pueda postular la próxima campaña para senador o diputado? Si para el 7 de diciembre no ha sido sentenciado, su prisión preventiva terminó. No puede estar más de 36 meses. Ojo, reitero, si para dentro de 2 meses y días no está sentenciado, con una sentencia que obliga a prisión inmediata, además, puede salir en libertad. Además, hay que decirlo, el Congreso no lo ha inhabilitado para el ejercicio de la función pública. Por lo tanto, hasta ahora, el señor perfectamente, si está inscrito en un partido o va como invitado, puede ser senador o diputado.
que yo sepa no está inscrito en un partido, trató de inscribir un partido, pero sí puede ir como senador o diputado. Y ojo, yo creo que va a ser invitado por algunos partidos de izquierda, porque vaya que tiene arrastre, vaya que tiene popularidad. Ojo. Y esa lista de senador o diputado se puede ver muy beneficiado con su presencia. Si lo inhabilitan antes, si no procede, si lo condenan, ya anunció Martín Vizcarra que él lo va a indultar. Si a Martín Vizcarra no lo dejan postular, si a Martín Vizcarra lo condenan también antes de diciembre, antes de que se inscriban las listas, probablemente Mario Vizcarra, si lo eligen presidente de la República, como primer acto de su gobierno, indultará a su hermano y a Pedro Castillo. No les estoy contando nada que sea improbable, ¿eh? Les estoy contando algo que puede ser altamente probable, por si acaso. Siguiente, por favor. Leticia Rojas. En los dinámicos del centro está comprometida Dina, claro. Y ahí también le alcanza la investidura que le da la presidencia. No. Muy buena pregunta. Ese es un crimen anterior a ser presidente de la República. Ahí no tiene beneficio de antejuicio. Una vez que termina su mandato el próximo año, ese caso no pasa por el Congreso. Ahí nomás al toque la pueden procesar. Ojalá que en todo este tiempo la Fiscalía tenga un caso listo para entrar a juicio oral. Ojalá. Separaron el caso de ella del caso de los demás. Ojalá, reitero, que el próximo año, en agosto, una vez terminado su mandato, tengan un caso en la Fiscalía que pueda entrar de frente a proceso, a juicio oral. Sería ideal. Pero no, ahí no tiene beneficio ante juicio. Hechos anteriores a su mandato como ministra, como vicepresidenta y como presidenta de la República. Siguiente, por favor. Silvia Brins Robles. Estimada Rosa María, con las carpetas fiscales que tienen Dina Boluarte y sus ansias de tomar vuelo, ¿no sería prudente un impedimento de salida? Saludos desde Stuttgart. Claro, pero tú puedes solicitar un impedimento de salida cuando la señora presidenta deja de ser presidenta. Y eso fue lo que hicieron con Kuczynski. Acuérdense ustedes, él deja de ser presidente, a la mañana siguiente José Domingo Pérez había pedido el impedimento de salida y la detención preliminar. Al día siguiente, en la mañanita. Y el juez se los dio. Así que sí, efectivamente. Pero tienes que esperar que sea 29 de julio, en la mañana del próximo año. Ahí. Siguiente, por favor. Gabriel Quispe Medina. Doctora Rosa María, si el Poder Judicial permite que Delia Espinosa regrese pronto a la Fiscalía de la Nación, ¿puede anular decisiones de archivamiento de Tomás Saladino Gálvez? Sí, pero es complicado. Porque cuando tú archivas en Fiscalía, tienes algo que se llama cosa decidida. No tiene la misma fuerza de la cosa juzgada, ¿no? Nadie puede revivir procesos fenecidos, dice la Constitución. La fuerza de la cosa juzgada no la tiene, pero sí tiene fuerza y necesitas nueva prueba. ¿Y si no hay nueva prueba? Caso por caso, no hay nueva prueba. Claro, ustedes podrían decir que la nueva prueba es que el archivamiento ha sido parte de un esquema delictivo. Eso también hay que probarlo. Siguiente, por favor. Glorici. Doctora, buenos días. Pregunta. ¿No debería actuar la Fiscalía por lo dicho por López Aliaga contra Gorriti, así como actúa con la chica que insultó en el Metropolitano? Yo creo que es igual. Es decir, si nuestro país tiene una legítima preocupación por la violencia en la política, y creo que es legítima, el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas es un artículo que se plantea desde el origen de la ley en el 2003.
Entonces, esa legítima preocupación tiene que expandirse a todos los partidos. El uso de la violencia tiene que estar vedado. La física, la psicológica, la verbal. Tú no puedes decir que vas a fusilar expresidentes porque tú crees que son corruptos. Eso tiene que estar vedado. Eso no es democrático. Tú no puedes decir que los extranjeros van a estar prohibidos de trabajar. Viola el derecho a la vida, el derecho al trabajo. Y eso es lo que la Corte Suprema apreció en el caso del partido Antauro. Lo apreció y dijo, no, este partido no tiene valores democráticos. Inciso 1 del artículo 14 de la Ley de Partidos Políticos. Sistemáticamente anuncia una conducta violenta, transgresora de los derechos fundamentales. Persigue personas. ¿Ok? Bien. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Obviamente no Antauro Humala ni sus seguidores, pero todos de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa con el resto de partidos que tienen una conducta violenta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los partidos que están vinculados a portátiles que van a las casas de periodistas y funcionarios públicos a acosar? Antauro Humala no tenía portátil, ¿eh? Yo quiero imaginar lo que hubiera pasado, ni imaginar, si Antauro y su partido hubieran tenido una portátil de activistas que iba a la casa de Keiko Fujimori a gritar groserías. ¿Se imagina? Al toque lo saca, pero ya no hubieran esperado tanto. Entonces, la norma tiene que ser igual para todos. Si el señor López Aliaga dice que ya llegó la hora de cargarse a Gorriti, entonces la norma tiene que ser igual para todos. He escrito sobre este tema para los interesados en mi columna del domingo en La República. La norma tiene que ser igual para todos. Fuerza Popular, Renovación Popular y el Partido Aprista, o por lo menos Jorge del Castillo, tiene vínculos directos con portátiles de acoso físico, domiciliario, afectando la paz y la tranquilidad de personas particulares en el Perú, como las camisas pardas en la época de Hitler, exactamente igual. ¿Eso lo podemos permitir? Esa es la pregunta. Hay una investigación en una Fiscalía de Derechos Humanos que está trabajándola para, ¿no es cierto?, imponer sanciones a las personas que cometen estos delitos de acoso. Pero la sanción de la Corte Suprema es al partido político, es una sanción administrativa, no penal, al partido político que tiene el discurso violento. Y por eso se aplicó a Antauro Humala. Yo no sé si la acción prospere o no en la Corte Suprema. Lo que sé es que está planteada. Y lo que sí sé, y creo que va a contribuir, es a bajar la violencia verbal, física, psicológica que se ejerce en la campaña. Por lo menos ya saben que la acción está interpuesta. Yo he tenido la pestilencia hace pocas semanas en mi casa. Después de un periodo de silencio, esta vez fueron mandados por Renovación Popular. Directamente por Renovación Popular. Porque fueron a mi casa, a la casa de José Domingo Pérez y a la casa de Susana Villarán. En la misma jornada, con movilidad contratada. Tenemos hasta la placa del carro. Porque se dejan ver. Porque creen que tienen impunidad para hacer esto. Ojo. Entonces yo, como usted, creo que se tiene que utilizar la misma vara para medirnos todos. Siguiente, por favor. Juan Nina, buenos días, Rosa María. ¿Qué otros candidatos presidenciales se entrevistará? A todos. Nosotros siempre, miren, esta es mi 7ª campaña presidencial. Yo trato, la producción se esmera, en entrevistar a todos, pero hay un grupo que no quiere venir. Yo no puedo obligarlos. Y si no quiere venir, es porque ustedes
Probablemente no quieren verlos acá. Y ellos lo saben, ¿no? Presumo que esa sea la razón. O, modestamente, porque se mueren de miedo. Philip Butters, que estuvo acá, lo dijo. Y eso hay que apreciárselo a Philip. Yo voy a todas partes. Pero los otros no van, ¿ah? Ojo. Ni Keiko Fujimori, ni Rafael López Aliaga. Olvídense, esos no van a aparecer por acá. Porque ellos no quieren, ¿ah? No porque no estén invitados. Yo tengo la campaña del 2011, la campaña del 2016 y la campaña del 2021. Y Keiko Fujimori nunca se presentó. Pero sí entrevisté a los candidatos que la ganaron, por si acaso. Muy bien, nos tenemos que ir y nos vamos con la mención de nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar por potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. No se olviden, nos dan like, comparten, se suscriben a todas las redes de la República, en todas las plataformas y reciben los contenidos en el instante en el que se hacen. Nos vemos nuevamente mañana.